Antes que nada, buenas noches. Quiero agradecerle a la Asociación Peruana para el Estudio del IVA por esta invitación. Y sin más preámbulos, vamos a empezar la charla del día de hoy. Vamos a hablar sobre enfermedades hepáticas en el contexto del COVID-19. Esto es algo nuevo que está sucediendo en todo el mundo y que estamos aprendiendo constantemente día a día. Esos son los temas que vamos a hablar en la charla: un poco de generalidades, epidemiología, características clínicas y sintomatología, el diagnóstico, los grupos de riesgo, y aquí obviamente en particular vamos a hablar de los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas de fondo, y prevención y tratamiento. Como todos ustedes saben, los coronavirus constituyen un grupo de virus, un grupo de ARN virus, que causan enfermedades que van desde el resfrío común hasta infecciones graves. Son múltiples los coronavirus, catalogados como alfa, beta, delta, y con series numéricas, pero los más importantes probablemente, y los que hemos oído hablar muchísimo más, son estos que ustedes ven allí en la parte inferior, que es el MERS-CoV, el SARS y el nuevo coronavirus 19. El MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, también responsable de una pandemia al inicio del año 2000, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y por último, este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 o COVID-19 como se le ha denominado. En relación a la historia de este nuevo virus, creo que también ya todos hemos recibido cierta información a través de los medios de prensa, la televisión. En diciembre del año pasado, en diciembre del año 2019, empiezan a aparecer reportes de neumonías atípicas en Wuhan, en esta ciudad china, y el 1 de enero se cierra el mercado de pescados y mariscos, donde además de pescados y mariscos se vendían especies, digamos, no domesticadas, y a partir de allí empieza toda una serie de eventos que nos llevan a lo que tenemos hoy. El 7 de enero los científicos chinos identifican una nueva cepa de coronavirus. El 9 de enero se produce la primera muerte por este virus, y el 12 ya de enero se puede identificar la secuencia genética que permite el desarrollo de kits diagnósticos. Progresivamente van apareciendo más países con la infección o la propagación de este virus. El 21 de enero ya aparece el primer caso en Estados Unidos y se produce la restricción de viajes desde las ciudades vecinas de Wuhan y de todo China en realidad. La OMS se reúne y todavía no decide declarar como pandemia esta enfermedad. A fines de enero aparecen los primeros casos en Europa, Italia y Francia principalmente. El 29 de enero ya más de 7.000 casos y más de 170 defunciones oficialmente en China, y recién el 30 de enero es declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y el primer caso de coronavirus en nuestro país aparece el 3 de marzo del presente año. ¿Cómo se transmite este virus? Pues este virus se transmite, ya lo sabemos, por gotitas, gotitas que se esparcen en el medio ambiente, que caen sobre superficies, y que a través del contacto de estas gotitas o de las superficies contaminadas con estas gotitas es que nos contagiamos. ¿Cuál es la capacidad de transmisión del virus? Porque la capacidad de transmisión del virus se mide a través de este índice Rho, que para el coronavirus es de 1,4 a 2,5, aunque se está discutiendo que este podría ser mayor, y este índice Rho es la capacidad que tiene un paciente infectado de transmitir el virus a otros. Entonces, ese es más o menos el índice de transmisibilidad del virus, comparado, por ejemplo, con otras enfermedades que se tienen a la derecha, como la influenza, el ébola, la parotiditis, el sarampión, etc. Esa es la capacidad de transmisión y de infectibilidad del virus. ¿Qué tan letal es? O sea, qué tan peligroso es. Si lo comparamos con sus tres primos hermanos, o con sus dos primos hermanos, el MERS-CoV y el SARS, fíjense ustedes que la letalidad del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS, estaba alrededor del 34%, del SARS del 9,6% y del CoV-2 2%. Claro que estas cifras son en función a los datos chinos. La letalidad es muy variable en los diferentes países para el día de hoy. Italia, por ejemplo, la letalidad está alrededor del 13%, España 10%, Alemania 2,9%, nosotros con los datos oficiales actuales estamos en 2,2%, Estados Unidos en 5%, etc. Pero esta letalidad obviamente depende del número de casos reportados eh, como infectados oficialmente, y la tasa de muertes oficiales también que se reporta. Es decir, si yo tengo
una tasa de detección muchísimo mayor, probablemente mi tasa de letalidad va a disminuir. Son muchas variables las que están en juego cuando uno saca la tasa de letalidad en crudo. Cuando uno mira la muerte por millón de habitantes, para esto, si uno mira la muerte o la cantidad de muertes en bruto, uno se va a dar cuenta que el país que tiene la mayor cantidad de muertes hoy día son los Estados Unidos, con más de 30.000 muertos a la actualidad. Le sigue Italia, le sigue España, el Reino Unido, Francia, ¿no es cierto? Pero si uno empieza a evaluar ya no la tasa bruta de mortalidad, sino por millón de habitantes, uno se da cuenta que en realidad España, Bélgica, Italia, Francia, Holanda, es decir, los países europeos están en una peor situación que Estados Unidos, que tienen una tasa bruta mayor. Nosotros, nuestra tasa de mortalidad, según cifras oficiales, y recalco esto, está en 8 defunciones por millón de habitantes. Al día de hoy, al día de la charla, al día de hoy jueves, 12.491 casos confirmados de coronavirus, casos confirmados ya sea con pruebas rápidas o con pruebas moleculares, de un total de 121.174 fallecidos y 1.287 hospitalizados. Como pueden ver ustedes también en el gráfico de la derecha, en rojo era la curva proyectada cuando nos encontrábamos más o menos a mediados de marzo con la cantidad de casos detectados en esa época. Hoy por hoy, con la cantidad de pruebas diagnósticas realizadas, hemos superado largamente nuestra proyección y, bueno, la buena noticia es que tenemos una cantidad de casos recuperados similar o un poquito mayor a los casos activos. ¿Qué hay de la sintomatología? ¿No? Los más comunes son fiebre y dificultad respiratoria junto con la tos. Otras molestias que se pueden encontrar en estos pacientes son dolores musculares, dolores de garganta, diarrea, náuseas y vómitos como manifestaciones gastrointestinales, anosmia, ageusia, ¿sí? Y también se han reportado algunas lesiones dermatológicas y conjuntivitis en los pacientes con este COVID-19. En el diagnóstico, básicamente se ha discutido mucho y tenemos disponible en nuestro país dos tipos de pruebas para el diagnóstico. Las pruebas moleculares, a través de un PCR, que evalúa la presencia del virus, del ARN del virus, y que esta prueba es tomada a través de hisopados nasofaringios, y la segunda prueba son los test serológicos que miden anticuerpos, ya sea tipo IgM para etapa aguda o tipo IgG para la cronicidad. Como en todas las infecciones, vamos a tener un periodo de incubación, ¿sí? Un periodo de ventana donde no tenemos virus, pero que lo primero que aparece son los virus en sangre, y en ese momento lo que nos sirve para el diagnóstico es obviamente las pruebas moleculares, detectar el virus en sangre. Para las pruebas serológicas, estas van a hacerse positivas recién después de los 5 o 7 días iniciales, van a permanecer positivas las 2 o 3 semanas siguientes, donde la IgM empieza a bajar y la IgG empieza a subir, lo que nos confiere, entre comillas, una inmunidad de largo plazo. Digo entre comillas porque no sabemos si la inmunidad permanente es posible o si uno puede volver a reinfectarse con este COVID. Ahora, ¿cómo interpretamos esta serología? Pues lo ideal sería que tengamos los 3 exámenes para poder tener una interpretación adecuada. Si todas las pruebas PCR, IgM y IgG son negativas, pues el paciente no tiene COVID-19. Si solo tiene el PCR, probablemente estamos en un periodo temprano, periodo de ventana. Si tiene el PCR y el IgM, un estadio temprano de la infección. Si tiene todas positivas, está en una fase activa de la infección. Si tiene PCR e IgG, estamos en una fase final de la infección. Si solo tiene IgM, hay que volver a repetir probablemente el PCR, estamos en una etapa muy temprana, o un falso negativo de la prueba molecular. Y si solo tiene IgG, estamos en una infección pasada y curada, entre comillas, en este paciente. En evolución clínica, desde la infección, ¿sí? desde que nos contagiamos, vamos a tener un periodo de incubación que en promedio es 3 a 7 días, pero que puede durar hasta 14 días, como han dicho ya y luego ya viene el periodo sintomático con los síntomas y signos que hemos mencionado adecuadamente, y que la duración de este periodo sintomático es variable dependiendo de cada paciente y de las comorbilidades que tenga de fondo. ¿Cuáles son las características principales de este COVID-19? Bueno, la mayoría de casos van a ser casos
leves y moderados, 82% según las estadísticas actuales, cuadros severos 15% y cuadros críticos apenas 3%. Son esos cuadros críticos los que van a requerir ventilación mecánica y tienen un alto riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de mayor severidad y muerte? Pues personas mayores de 60 años, que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, no lo he puesto en el cuadro, que hay una omisión importante, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, estados de inmunosupresión, y lo que nos lleva a discutir el día de hoy, cirrosis, si es un grupo de riesgo o no, ya lo vamos a tocar con mayor detalle. El tipo de transmisión por gotitas y por contacto. Este cuadro solo sirve para acentuar o recalcar que si bien es cierto el grupo de riesgo es mayor de 60 años, la mayor mortalidad se ve en aquellos que tienen más de 80 años. Y ustedes pueden ver de 60 a 69 a 80 o más. Y entrando específicamente a la parte de hígado y el COVID-19, nosotros vamos a tener siempre, es verdad, dos escenarios posibles. Por el COVID-19 se dé en el contexto de un paciente que no tiene ninguna hepatopatía crónica de fondo o que se dé en el contexto de un paciente que ya tiene una hepatopatía crónica de fondo. Si se da en el primero de los casos, hay que ver qué produce el virus en el hígado de estos pacientes, entre comillas, sanos, y cuál es el pronóstico de acuerdo a la severidad de esta injuria hepática. Y si se da en el contexto de un paciente con hepatopatía crónica, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué cuidados especiales y cómo vamos a monitorear y cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes si la infección se da en el contexto de una hepatopatía crónica? Vamos a empezar hablando de la infección del COVID-19 en el contexto de pacientes sin enfermedades hepáticas crónicas de fondo. Está bastante reportado, ¿sí? Hay muchísimos reportes actualmente que los pacientes con COVID-19 tienen una frecuencia o una incidencia de un perfil hepático que va entre 14 y 53%. Incluso reportes últimos hablan de 70% o más de perfiles hepáticos alterados en pacientes que tienen una infección por COVID-19. ¿Qué es lo que se altera más? Generalmente se altera más las transaminasas. AST y ALT una o dos veces por encima del valor normal, pero también podemos encontrar bilirubinas levemente incrementadas, albúminas bajas, y fosfatasa alcalina y gamma-glutamil ocasionalmente, aunque no siempre, elevadas. También se han reportado casos aislados, y esto es excepcional, pero se han reportado casos aislados de hepatitis agudas severas con transaminasas por encima de 1000 en pacientes con COVID-19. Y eso es similar, porque se han reportado casos también de hepatitis agudas severas para el SARS y para la epidemia del MERS. Hay que tener en cuenta que no toda hipertransaminasemia va a ser consecuencia de la infección por el COVID-19. En el contexto de una infección severa, ¿sí?, viral o no, uno puede tener miositis, y esto hay que sospecharlo particularmente cuando uno tiene la TGO o la AST más elevada que la LT. Isquemia, obviamente, una hepatitis isquémica, producto de la infección o del shock en el que se puede encontrar el paciente, un síndrome de liberación de citoquinas o una hepatotoxicidad inducida por drogas, son otras consideraciones o otras causas de hipertransaminasemia que podemos ver en pacientes que tienen una infección por COVID-19, pero que no están asociadas al virus. Entonces, cuando uno ve estas anormalidades hepáticas, no deberían contraindicar el uso de terapias off-label para COVID-19, por ejemplo, el remdesivir, el tocilizumab, la cloroquina, la hidroxicloroquina o las estatinas mismas. Solo uno debería tener una observación particular en esos pacientes cuando las transaminasas son 5 veces o están 5 veces por encima del valor normal, o de manera absoluta no deberíamos usar ninguna droga sospechosa de hepatotoxicidad cuando las transaminasas están 10 veces por encima del valor normal. En este cuadro, en ese estudio de FAN, ¿sí?, que habla del daño hepático en pacientes con COVID-19, podemos ver ahí que el 7% de los pacientes tenían un test de función hepática anormal, y los factores de riesgo más importantes para que estos pacientes tengan un test anormal son el sexo masculino, la temperatura mayor de 39 grados centígrados, la procalcitonina elevada, la proteína C reactiva, el LDH, como factores de riesgo independientes para que estos pacientes tengan una hipertransaminasemia. Y cuando nos fuimos a mirar en este mismo estudio de FAN cuáles eran probablemente otras causas asociadas a hipertransaminasemia, encontramos, y fíjense ustedes en este cuadro del centro, que dentro de las drogas que utilizaban estos pacientes,
lopinavir y el ritonavir, que es una droga que se está usando mucho en Europa para el tratamiento de los pacientes con infección severa del COVID-19, de las causas de hipertransaminasemia. Así que ojo, si empezamos a usar estas drogas, hay que tener en consideración que puede ser una causa importante de hipertransaminasemia. En este cuadro se resumen también varios de los estudios y los porcentajes de alteración del perfil hepático en los diferentes estudios como vemos ustedes allí. 2, 21, 31, 43, 53%, ¿sí? Y la preexistencia de enfermedades hepáticas es muy baja en todos los estudios, alguno de ellos no lo reporta. Este estudio, que apareció publicado recientemente, de CAI y colaboradores, podemos ver, por ejemplo, que del total de pacientes infectados por COVID-19 o admitidos a hospitalización, 76% tenían una prueba de función hepática alterada y 21% injuria hepática. En ese estudio se definió injuria hepática cuando tenían las transaminasas más allá de 3 veces por encima del valor normal y una alteración del perfil hepático de cualquier elevación, no importaba el nivel en transaminasas, bilirrubina, fosfatas Y aquí también, interesantemente, en ese estudio se vuelve a notar que aquellos pacientes que consumían o tomaban lopinavir y ritonavir tenían un riesgo muchísimo más alto de tener hipertransaminasemia comparado a otros grupos farmacológicos. Una conclusión de este estudio es que aquellos pacientes que tenían un perfil hepático alterado tenían un mayor riesgo de progresión a enfermedad severa. Obviamente que estas conclusiones las tomamos solamente como datos a tener en consideración cuando estamos frente a pacientes con estas características. Entonces, cuando tenemos a un paciente infectado por COVID-19 con enzimas hepáticas alteradas, hay que revisar la serología de la hepatitis B, de la hepatitis C, hay que revisar la medicación que está consumiendo este paciente. No hace falta generalmente ningún examen de imágenes, salvo la sospecha de una obstrucción biliar o trombosis venosa portal, y hay que monitorear el perfil hepático. Si el perfil hepático está estable o mejora, hay que continuar con el tratamiento y seguir monitoreando. Pero si el perfil hepático empeora, en ese caso hay que evaluar otras causas de hipertransaminasemia, como había mencionado anteriormente, miositis, isquemia, injuria hepática inducida por drogas, síndrome de liberación de citoquinas. Y si esto se perpetúa o sigue empeorando, en este caso particular habría que valorar la posibilidad de una biopsia hepática. Ahora, ¿qué hay del SARS-CoV-2 o del COVID-19 y las enfermedades hepáticas crónicas? Si son un riesgo de severidad o no. Pues vamos a mirar, vamos a ver qué pasa con el COVID-19 en pacientes con cirrosis, trasplante, enfermedad hepática grasa no alcohólica, hepatitis autoinmune y CVP, hepatitis virales crónicas. En el caso de cirrosis, es común que veamos en pacientes con la infección del COVID-19 transaminasas elevadas, plaquetas bajas, baja, ¿sí? Y esto puede ser consecuencia de la infección o puede ser causa de la enfermedad hepática de fondo. Así que hay que valorarlo y analizarlo detenidamente cuando nos encontremos en el contexto de un paciente con cirrosis y con infección por el COVID-19. Ahora, si tenemos un cirrótico compensado en la coyuntura actual, lo ideal debería ser usar la telemedicina para mirar y para valorar a estos pacientes. Evitar o diferir los exámenes selectivos como la endoscopía y la ecografía y procurar que estos pacientes se vacunen contra el neumococo y la influenza. Si estamos frente a un cirrótico descompensado, lo mismo, hay que procurar la telemedicina en la medida de las posibilidades. Si requiere manejo hospitalario, pues hay que hospitalizarlo y manejar las complicaciones según las guías actuales de manejo. Y una cosa importante, ojo, voy a recalcar esto, es que hay que incluir los test diagnósticos para el COVID-19 en descompensación aguda y en acute on chronic liver failure, en falla hepática crónica agudizada, porque no sabemos en el escenario actual cómo puede contribuir a la descompensación de un paciente cirrótico la coinfección con el COVID-19. Hemos tenido de manera particular pacientes cirróticos que han debutado con hemorragia digestiva alta sin que haya de promedio sintomatología respiratoria y hemos detectado en estos pacientes la infección por el COVID-19. Una recomendación particular entonces de la Asociación Americana de Gastroenterología, de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, es que en pacientes
agudamente descompensados, cirróticos agudamente descompensados, preferible se les haga un test para detectar o descartar el COVID-19. Tiene COVID-19, está coinfectado, si es posible, evitar el acceso al hospital de medicina, pero lo ideal sería que esos pacientes tengan un ingreso hospitalario independiente de su estado basal. No sabemos cómo van a evolucionar y deberían ir a monitoreo cercano, independiente de su estado basal. Podemos utilizar sin ningún temor paracetamol a dosis de 2 a 3 gramos por día. Hay que considerar las posibles interacciones medicamentosas y el manejo similar del COVID-19 en el contexto de pacientes sin cirrosis. ¿Qué hay en relación al trasplante de hígado y el COVID-19? Pues a ver, tenemos dos etapas cuando hablamos de trasplante, el pretrasplante y el post-trasplante. En la evaluación pretrasplante, ojo, en nuestro país está recalcado ahí, está suspendido en la totalidad del trasplante, en este momento el trasplante hepático, en este momento en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Qué hay en otros países, Europa, Estados Unidos? Pues es una variación muy grande, dependiendo de cada país, estado, región. En algunos consideran trasplantar pacientes con falla hepática aguda, acute chronic liver failure, MEL alto, y esto, a quién sí, a quién no, qué consideraciones se trasplantan, va a depender de cada país, región o centro trasplantador. En cualquier caso, solo como dato general, es que tenemos que tener la capacidad de hacer test moleculares, tanto al donante como al receptor, y tener la capacidad de hacer las pruebas muy rápidas en el centro hospitalario que decida hacer. Eso es en relación al pretrasplante. Post-trasplante, ya tenemos pacientes post-trasplantados, tenemos muchos pacientes post-trasplantados en nuestro país, ¿sí? Obviamente, estos pacientes post-trasplantados tienen una mayor susceptibilidad, o sea, son pacientes inmunodeprimidos y tienen más riesgo de infectarse. Este mayor riesgo de infección significa un riesgo de severidad asociada también a este mayor riesgo de infección. Eso no lo sabemos, de hecho se postula que la inmunosupresión podría tener un efecto protector. La inmunosupresión post-trasplante hepática no fue un factor de riesgo de mortalidad asociado con las epidemias del SARS en el 2002 o con el MERS en el 2012. O sea, no se asoció una mayor mortalidad en los pacientes post-trasplantados que llevaban inmunosupresión. Es temprano aún para saber si la inmunosupresión en estos pacientes es un factor de riesgo para un curso más severo. Como les dije hace un momento, se postula que estas tormentas de liberación de citoquinas que ocurren y que inducen una mayor injuria pulmonar podrían estar protegidas en estos pacientes que llevan una inmunosupresión de base. No lo sabemos todavía con exactitud si esto puede ser un factor protector o no. Lo que sí se ha reportado es que la inmunosupresión puede prolongar la diseminación viral en pacientes post-trasplantados con COVID-19. Precauciones para la alta médica, porque a lo mejor estos pacientes van a seguir eliminando virus mucho más tiempo del común de los pacientes infectados. El incremento de las transaminasas, como hemos dicho, es un evento común en pacientes infectados por COVID y por lo tanto no debiera considerarse necesariamente como un rechazo sin una biopsia confirmatoria. De acuerdo al medicamento que esté tomando, podría ser probable ajustar dosis de anticarcineurínicos o llegar hasta suspender el micofenolato si está recibiendo una terapia inmunosupresora doble o triple. En general, no se recomienda la modificación de la medicación habitual, salvo que tengamos una linfopenia inducida por medicación, en cuyo caso primero suspenderemos el micofenolato, y si tenemos sobreinfección bacteriana o fúngica en pacientes COVID-19, probablemente en este contexto va a ser necesario sí disminuir la inmunosupresión. Hay que hacerlo de la mano con los médicos encargados del trasplante hepático y los que están manejando COVID-19. ¿Qué hay de las hepatitis virales crónicas? Como en la mayoría de pacientes con hepatitis o hepatopatías están compensados, hay que evitar el acceso al hospital y practicar en la medida de lo posible telemedicina. En el caso de la hepatitis C, no parece existir riesgo incrementado de severidad en esta población. Si no está recibiendo, si requiere tratamiento, pero no lo está recibiendo hasta el momento, pues hay que diferir esta evaluación y el tratamiento hasta después que tengamos un panorama más claro. Si ya está recibiendo tratamiento con las drogas nuevas como sofosbuvir, velpatasvir o sofosbuvir, ledipasvir o cualquiera de las otras drogas nuevas, pues no hay ningún problema, el paciente debería continuar recibiendo tratamiento. Hay que monitorear de cerca a estos pacientes
si se diera el caso de la coinfección. Para el caso de hepatitis B, el escenario es similar. No parece existir riesgo incrementado de severidad en esta población. Hay que diferir el tratamiento si es que no lo está recibiendo, y si ya lo está recibiendo el tratamiento, que continúe y tener un monitoreo cercano. Hay algunos escenarios eh, peculiares o particulares donde hay que ver eh, qué pasa con la coinfección. Al parecer existe una replicación viral activa cuando existe coinfección en el contexto de pacientes con fase inmunotolerante o supresión viral conseguida con el tratamiento. Yo agregaría aquí un tercer panorama, que son los pacientes portadores inactivos, es decir, aquellos que tienen una carga viral menor de 2000. Esos pacientes, si logran tener coinfección y se ha reportado que podría haber replicación viral, pues es probable que tengamos necesidad de hacer monitoreo con cargas virales para ir viendo cuál es el comportamiento del virus en este escenario. Otra enfermedad hepática crónica muy común, es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que al parecer va a cambiar de nombre, y hay un reporte preliminar de un conjunto de expertos que de ahora en adelante se denominará enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica, ya no NAF, sino MAF. El escenario de estos pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica suelen sufrir de comorbilidades metabólicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial, lo que le confiere un riesgo incrementado de un curso severo. No necesariamente por la enfermedad hepática grasa no alcohólica, sino por las comorbilidades que suelen tener estos pacientes, y al infectarse con COVID-19, pues las tasas de letalidad son mayores. En este estudio de Yi, ¿sí?, que evalúa la implicancia de la enfermedad hepática grasa no alcohólica en los pacientes con COVID-19, fíjense ustedes allí que algunas características importantes en esta población es que 50% de los hepática grasa no alcohólica eh, tenían 50% de la alteración del perfil hepático, y durante la hospitalización hasta 75% tenían algún grado de injuria hepática durante la hospitalización. Y al alta, 33% de esos pacientes persistían con una injuria hepática postalta. Una característica importante, además de la severidad mayor que tenían esos pacientes, o de un curso progresivo mayor en el curso de la hospitalización de estos pacientes, es que tenían una diseminación viral más larga y más días de hospitalización al alta de estos. Es un dato interesante tener en cuenta cuando hablamos de pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Qué hay del hepatocarcinoma? Como pacientes con neoplasias, o como pacientes con cualquier tipo de neoplasias, pacientes cirróticos con hepatocarcinoma, porque de hecho el hepatocarcinoma se constituye o se desarrolla principalmente en cirrosis, tienen una mayor susceptibilidad. Si el paciente con hepatocarcinoma está recibiendo ya un tratamiento sistémico de la enfermedad con sorafenib o regorafenib, el tratamiento debía mantenerse. Si el paciente está en programa de screening de hepatocarcinoma, habrá que retrasar lo más posible el programa de screening, dado que no es un examen de emergencia. ¿Cuánto tiempo retrasarlo? Parece razonable, 2 meses como tiempo máximo para retrasar el screening de hepatocarcinoma. En caso de infección COVID, esos pacientes, independiente del cuadro, deben ser admitidos para hospitalización y monitoreo. Si tenemos un paciente con hepatocarcinoma y requiere una terapia locorregional, ya sea con radiofrecuencia o quimioembolización, pues este tratamiento, o la necesidad de tratamiento y el momento en que lo vamos a realizar, tiene que ser individualizado y diferirse, de ser posible, en función, como dije, de cada paciente. ¿Qué hay en relación a las enfermedades inmunológicas del hígado? Igual que toda hepatopatía crónica, si el paciente está compensado, hay que evitar el acceso innecesario a los hospitales a través de la... En relación a la hepatitis autoinmune, los pacientes con hepatitis autoinmune tienen un mayor riesgo de infección, son pacientes inmunosuprimidos y por lo tanto tienen un mayor riesgo de infección, pero reportes preliminares de la zona de Lombardía, de los grupos italianos, parece que no tienen un riesgo de mayor severidad.
Los pacientes que requieran tratamiento para hepatitis autoinmune pues deben recibirlo. No existe duda de que pacientes que requieren tratamiento para hepatitis autoinmune deben recibirlo. Si ya están recibiendo tratamiento, no se debe modificar la dosis del tratamiento. El riesgo de reactivación o el riesgo de flare podría ser más perjudicial porque nos obligaría a usar dosis más altas de inmunosupresores de lo que lo venían haciendo hasta el momento. En el caso de la colangitis viral primaria, se sabe que existen receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en los colangiocitos y que existe una expresión incrementada de esos receptores a este nivel. De tal modo que cuando existe una coinfección entre el COVID-19 y la CBP, podría existir un mayor riesgo de colestasis expresado con la elevación de fosfatasa alcalina y gamma-glutamina trifosfatasa, por lo que se recomienda monitorear estas enzimas si estamos en el contexto de una coinfección. Bajo ninguna circunstancia se recomienda suspender el ácido urso desoxicólico que están recibiendo eso. Este cuadro más o menos resume de Leo, de Inversini, etcétera, es el posicionamiento de un grupo en relación a las enfermedades, un grupo europeo en relación a estas enfermedades autoinmunes. Vemos que tenemos dos escenarios, ¿no? Pacientes con enfermedades inmunológicas con cirrosis y sin cirrosis en etapa aguda y en etapa crónica. Pacientes con enfermedades inmunológicas en etapa aguda que no tienen cirrosis y que tienen sintomatología de hepatitis autoinmune, pues deben recibir el tratamiento y no hay ninguna discusión al respecto. Se recomienda probablemente que uno evite el uso de biopsia hepática si tenemos los criterios clínicos necesarios para hacer el diagnóstico. Estos pacientes, en la medida de lo posible, también utilizar telemedicina y evitar que los pacientes lleguen a un área de hospitalización. Si estamos en un paciente con una enfermedad autoinmune crónica sin cirrosis, bueno, hay que seguir manejando su inmunosupresión. No recomendamos disminuir las dosis de inmunosupresores. Y si es que tiene una coinfección, pues hay que manejarla adecuadamente. Hemos dicho que no existe riesgo de severidad. Si el paciente es estable, hay que procurar la telemedicina. Si estamos en el contexto de un paciente cirrótico, ¿sí?, con una enfermedad inmunológica y existe una descompensación, eso tiene que ser hospitalizado y manejado durante hospitalización. No se recomienda, insisto otra vez, disminuir las dosis de la medicación. ¿Qué hay del tratamiento? Se ha discutido mucho, hay que recalcarlo las veces que sean necesarias, que no exista en la actualidad un tratamiento aprobado para esta enfermedad con ensayos clínicos bien diseñados. Hay un estudio que se está desarrollando en este momento, donde el Perú creo que está formando parte de él, que se denomina Solidaridad, implementado por la Organización Panamericana de la Salud, que empezó en abril de este año, de mirar cuáles son las mejores alternativas de tratamiento con ensayos clínicos bien diseñados. Habrá que esperar los resultados de este o de otros exámenes o otros estudios con un diseño metodológico más adecuado que nos permite tener una luz al final del túnel. Las drogas que están usando hasta el momento son hidroxicloroquina, cloroquina, la acitromicina, el opinavir, ritonavir, remdesivir, ivermectina, tocilizumab, plasma convalescente, nitazoxanida, sarilumab, etc. Si vamos a usar hidroxicloroquina, acitromicina o la combinación de estas drogas, hay que considerar el potencial efecto cardiotóxico expresado por la prolongación del QT. La guía peruana para el manejo de pacientes COVID-19, publicada recientemente, tenemos diferentes escenarios y en cualquiera de los escenarios lo que se está aprobando para su uso es la hidroxicloroquina asociada o no con la acitromicina. Una cosa nueva que se ha incluido en esta guía recientemente publicada es la quimioprofilaxis en pacientes de riesgo. Esta quimioprofilaxis consiste en dar 400 miligramos de hidroxicloroquina el primer día y luego 400 miligramos de hidroxicloroquina una vez por semana por 7 semanas. ¿Cuál es la evidencia de esto? La verdad, como dije hace un momento, la evidencia es pobre y no hay datos sólidos o investigaciones sólidas que sustenten este comportamiento. ¿En quiénes se da quimioprofilaxis o se recomienda? Personal de salud en contacto directo con pacientes COVID-19, familiares de pacientes con COVID-19 viviendo en el mismo domicilio, etc. ¿Qué hay en relación a la prevención? No hay vacuna, como sabemos, y para prevenir la enfermedad del COVID, la mejor manera de hacerlo es evitar la exposición al virus.
Hay que limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan, evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas, quedarse en casa. Todos deberían usar mascarilla para cuando salen de la casa, y para el personal de salud, eh, imprescindible utilizar el equipo de protección personal. En relación a los medicamentos que se están usando y el potencial efecto hepatotóxico, pues aquí les tengo en este cuadro algunas de las drogas más usadas actualmente en el mundo. El Remdesivir, que es un análogo nucleótido que está usándose en Europa a manera de ensayo clínico venoso y con aparentemente buenos resultados, se usa en cuadros moderados y severos. Hay que tener en consideración que puede elevar las transaminasas, y se han visto casos en que pueden llegar a elevar las transaminasas más allá de 5 veces el valor normal. O sea que, ojo, si se empieza a usar esta droga, hay que mirar el perfil hepático con detenimiento. Del lopinavir y ritonavir, ya habíamos hablado que se usa en los cuadros severos y que es una de las drogas con más frecuencia se ha visto eh, involucrada con la hipertransaminemia. Puede tener interacciones con los anticalcineurínicos como el tacrolimus o la ciclosporina, así que hay que tener en cuenta esto si es que estamos dando una polifarmacia y el paciente utiliza alguna de estas drogas. Nitazoxanida, que no tiene mayor riesgo. La hidroxicloroquina y la cloroquina, ya hemos hablado de la prolongación del QT. La citromicina, lo mismo. Se ha reportado para el caso de hígado algunos reportes raros de hepatitis colestática. De todas maneras hay que tenerlo en consideración. Y para el uso de plasma convalescente, el riesgo mayor son los riesgos de TRALI asociado a la injuria hepática, a la injuria pulmonar asociada a la transfusión, ¿no? Como vemos, vamos a usar muchas drogas, o se pueden usar muchas drogas, además de las drogas que los pacientes ya venían tomando por tener una comorbilidad o por ser cirróticos de fondo, de tal manera que, cirrótico o no, los pacientes van a tener una polifarmacia. Y recomendamos echar mano a estas aplicaciones o a estas páginas web que nos permiten chequear las interacciones medicamentosas. El Liver Drug Interactions, el grupo de Liverpool Drug Interactions, nos permite tener un acercamiento adecuado, más fácil. Es imposible memorizar todas las interacciones medicamentosas, y podemos entrar a esta página que se ha habilitado recientemente, que es específicamente para ver las interacciones medicamentosas, las interacciones de drogas de los fármacos utilizados en el contexto del COVID-19. Ahí les dejo la página web www.covid19-druginteractions.org. Si ustedes ingresan a esa página, van a encontrar todos los medicamentos utilizados para el COVID-19 y cómo pueden interactuar con las otras drogas. Por último, ya más o menos para terminar la charla, le quiero decir que estamos frente a un escenario nuevo, con información cambiante todos los días, y que tenemos hasta el momento es básicamente descriptiva. Por tanto, existen esfuerzos de la Asociación Americana de Gastroenterología, de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y de un grupo internacional de trabajo liderado por la Universidad de Minnesota, y de la cual nosotros formamos parte, intentando hacer el registro de pacientes con hepatopatía crónica y con infección COVID-19. De tal forma que en el futuro podamos tener una información mucho más confiable de la que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias por su atención.